Señores, estamos aquí de vuelta. Despierta RD está al aire y, por supuesto, Melanio Paredes, como habíamos anunciado, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Educación, estará conversando con nosotros esta mañana en este espacio. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Siempre Es grato conversar con ustedes, bueno. aunque me dejaron fuera la bella Giselle. Ay, Está malita la gripe. Sí. Está le quebrantada. daremos su saludo. Son blanquitos así, a veces pasa. Sí. Un abrazo para Giselle. Un moquillo. Ojalá que se recupere pronto. Sí. Melanio, mírese esto. Lo he traído incluso. Deserción escolar alcanza el 25% de los jóvenes entre los 15 y 17 años. Es una información que presenta el periódico Diario Libre en un trabajo que hace Cayena González. 1 de cada 4 muchachos de esa edad. Grave porque tú dices, si un joven en la edad de su escolaridad no está yendo a la escuela, ni tampoco al trabajo, es preso de posibles acciones delincuenciales. Eso es así, está probado. Y lo lamentable es que las autoridades acaban de lanzar un nuevo plan decenal, el Plan Horizonte le llaman. Son en eso repetitivos en el sentido de desconocer que ha habido una planificación hace más de 30 años, que esa planificación se ha denominado Planes Decenales de Educación, y ellos le cambiaron el nombre en el 2002 con Milagro, llamaron Plan Estratégico de Educación Dominicana, y le cambian el nombre ahora, incluso con la vigencia del Pacto Educativo, que tiene una fecha de vencimiento al 2030. Ellos con toda autoridad debieron reformular el pacto, hacer la evaluación, hacer los ajustes, pero no, lanzan un plan decenal. Ese pacto educativo se ha cotejado, digamos, va conforme al calendario bien cumplido. No, de ninguna manera. Lo que debieron hacer fue una evaluación post pandemia. Señores, el Banco Mundial habla de apagón educativo en la región. Mamacita. Con el tema de la pandemia y el encerramiento. ¿Qué significa eso? Que o tuvimos o los países quedaron estancados o retrocedieron, porque lo fundamental en todo proceso educativo es la interacción entre alumnos y maestros. Si no se da ese proceso, que es de socialización, entonces los aprendizajes no avanzan. Y aquí hay serios problemas de niños y niñas que se encerraron durante ese año, que tienen problemas de déficit de atención. Entonces este problema lo provocó la virtualidad, entonces. La virtualidad. Y no se ha hecho un estudio de línea base. Aquí no sabemos cuántos niños y niñas dejaron de asistir a la escuela a partir de la pandemia. No hay un informe y se de eso. estima en un arqueo que han hecho algunas instituciones que entre 250 y 300 mil jóvenes no han vuelto a la escuela. La matrícula 2019-2020 no se ha podido alcanzar en estos últimos años, y que son precisamente los años de gobierno de este gobierno, y eso es grave. Pero además, había una proyección de construir 10.000 aulas en los 4 años pasados. Se construyeron 1.600. Entonces también hay un problema de cupo. Un déficit tremendo. De cupo. Entonces, por ejemplo, en todo el polo oeste, en Higüey, hay una sobrepoblación. Por eso se ha dicho que hay alumnos haitianos que están compitiendo con la plaza de alumnos dominicanos. ¿Por qué no se cumplió con esa meta de las 10.000 aulas? ¿Por falta de planificación o por recursos? Sobraron en el año 2021, 22 sobraron 25.000 millones de pesos, el 4%, que no se ejecutaron. Pero tampoco se construyeron las aulas. Un grave problema de planificación y de ineficiencia. Ha sobrado recursos. El año pasado se estima que se dejaron de ejecutar entre 12 y 13.000 millones de pesos. Eso vuelve nuevamente al Estado. ¿Ah? Ese dinero que no se ejecutó. ¿Fueron reutilizados? Vuelve otra vez. Se reorienta en algunos casos. Ajá. O simplemente no se ejecuta, y entonces se hacen los ajustes para el próximo año. ¿Y cuáles son las soluciones frente a ese planteamiento que pues les pone Cristian? Además, a eso agrego de que ayer, luego de la reunión donde se muestra el presidente Abinader con la ministra de Interior y Policía y demás autoridades, ahí revelaron que parte de la edad donde se cometen los crímenes en la actualidad están entre 18 o entre 16 a 26 años. O sea que esto va en relación a la falta de asistencia a la... Estrecha relación. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? El gobierno sabe cuáles son los problemas. Correcto. Lo primero hay que, de alguna manera, y uno de los puntos, digamos, positivos de este gobierno es la expansión de la oferta del Infotet.
pero eso puede hacerse desde el mismo MINER, que tiene un área de formación técnico profesional, liceo y politécnico. Ahí hay que comenzar a ofertar carreras de salida intermedia, carreras técnicas, que permite a estos jóvenes que ya de alguna manera han perdido el ciclo de su escolaridad, que puedan salir con algún oficio. Porque cuando un dominicano, un joven, tiene un oficio, tiene una oportunidad de trabajo. Entonces hay que enfocarse en eso. Y al mismo tiempo también una campaña, una ofensiva fuerte para ver cómo devolvemos esos alumnos a las aulas. Eso debió ser parte, en lugar de plantearse un programa repitiendo las mismas metas. Ahora las metas de cobertura que debía ser 100% de primaria en el 2030, la metieron para el 2034. Pero sin ningún tipo de evaluación, ni ver dónde fallamos. Hay que establecer cuáles fueron los factores por los cuales esos muchachos se mantienen fuera de las aulas. No se hace. Y ahí está esa cantera que va a nutrir esas acciones delincuenciales. Cambiando un poquito de la conversación de Chip, ustedes están siendo cuestionados. Pero tú vas a hacer educación, Gilbert. Sí, para salir. Dame un segundito antes de... El tema de la reducción de la puntuación para poder recibir... El acuerdo de la ADP. El acuerdo de la ADP. ¿Usted cómo lo ve eso? Porque nosotros hemos criticado aquí que los profesores queden incluso por debajo de los estudiantes en una comparativa, porque se supone que es conforme a la capacidad que tienen. Vamos a hacer un ejercicio didáctico. Dígame a ver. De pedagogía comunicacional. A ver. Porque como pasado presidente de la ADP, como pasado ministro, yo fui parte de una mediación para buscarle solución a un tema que tenía ya 2 años sin solución, afectando a los niños. Porque cuando se paralizan las escuelas, al gobierno no le siente ni padece por eso. Se afecta el derecho fundamental de los niños y niñas a una educación. Y estamos diciendo que si es grave, que 25%, que 1 de cada 4 alumnos de adolescentes estén fuera de la sala, peor es cuando los niños que tienen en esa primera infancia la obligatoriedad, porque muchas veces los padres trabajan o lo que fueran, de ir a la escuela, no se les oferta el servicio educativo que deben recibir. Entonces yo fui parte de ese proceso. No, lo que pasa es que aquí hay prejuicios, algunos prejuicios, con razón o no, con el ministro Ángel Hernández, y otro prejuicio con la ADP, que yo he insistido, tienen que mejorar su imagen, en el sentido de que tú no puedes. Si hay fumigación en la Guarana, y eso afecta a la salud de los niños y los profesores, paralícenme las labores en la Guarana, no en Pimentel y Castillo, donde no se van fumigados. Y eso se lo planteaba al principal dirigente de allá y él entendió las razones. Mira, vamos a hacer un ejercicio pedagógico. Por favor, si de producción me ponen el cuadro con los factores que implica la evaluación de desempeño. Se lo pasé desde ayer, inclusive Paola, pero ya Paola no ve mi teléfono. Paola es rica. Porque estaba hackeado. Estaba hackeado. Pero diga la razón, por favor. Estaba hackeado y me bloquearon. Ah, bueno. Todos mis contactos me bloquearon. Bueno, miren, hay 5 factores a evaluar. La profesión docente, más adelante. La profesión docente, sigan rodándolo. La profesión docente, ahí están los estándares y demás, que son los factores que se toman en cuenta. El último cuadro, exactamente, no se va a ver mucho, pero bueno, si me lo pueden agrandar, miren lo siguiente. Y yo quiero que Paola me ayude con eso. ¿Cuáles son? La evaluación de desempeño es un examen, es una prueba cognitiva, es una prueba de actitud de conocimiento en que se pasa o se quema con 70 puntos. No, es la evaluación en el terreno de lo que conoce, lo que hace y lo que valora el docente. Es una evaluación de su desempeño en el terreno. Paula, ¿lo tiene ahí? Sí. El primer factor que se evalúa es la observación de clase. Sí. Se forma una comisión de técnicos del área distrital que van a observar la clase que Gilbert da, una clase de, vamos a ver cómo él se maneja en el aula. Cómo él introduce la clase, cómo interactúa con los alumnos, cómo expone el contenido que está tratando ese día. Sí. Y entonces los otros cuadros que aparecen. Ahora vamos. Es el primero. ¿Cuánto vale la observación de desempeño? 35. Vale 35 puntos. 35. Sí. Suponte que en un conjunto que vale 100 puntos, si es acumulativo, tú dominas 2/3 partes. Si tú dominas 2/3 partes, tú tienes una gran parte del camino, porque el todo es la excelencia. Claro. 2/3 partes es ya, digamos, mejorable, pero está en un buen camino.
¿Cuánto es 2/3 parte de 35? 23.4. Ve sumándome, que Pablo es muy buena secretaria. Pues ya usted me está planteando ahí que va a quedar por debajo de 70 en automático. No, Sí, porque cuando usted me plantea que arrancando la primera medición, 2/3 parte de 100, ¿por qué cuando uno tomo totaliza eso? son 66. Es para demostrar que entre 65 y 70 no es mediocre. Ok. Porque tú dominas 2/3 partes, no puede ser Pero mediocre. un estudiante que domina 2/3 parte está jodido, ¿eh? No. Claro que no, sí. No. Saliendo de las aulas. No. Melanio. No. Saliendo muy de las baja, aulas. Melania. No, porque Melanio, multiplicación, suma, resta y división. No. El que nada más me sabe 2 de esas no sabe matemáticas. así. Porque es una prueba de actitud individual en que Sí. solo todo depende de ti. Aquí no. Los factores para En que el este aprendizaje, caso estamos evaluando si al me profesor. permiten, porque estamos en un ejercicio para edificar. Si los factores para que un alumno finalmente pueda cumplir con sus aprendizajes depende del maestro. Correcto. Digamos, Sí. digamos 2/3 partes. Sí. Depende de las familias, depende de los gestores. Yo le hago la infidencia. Yo fui a Higüey para hablar de las escuelas efectivas y de la misión 1000 por 1000 en abril del 2010. Y voy a observar una clase, como la evaluación, a un 4º grado. 56 niños. Porque todo el polo en una sola aula, 4º grado, 56 carajitos dando carpeta. Es increíble. La escuela sin luz eléctrica y sin baño, los niños sudados y la profesora desencajada. Cuando me vio se puso pálida. No hay forma. Y me dice, ministro, mire las condiciones en que estamos trabajando. No hay forma. Entonces, depende de la gestión, depende de las familias, depende del profesor. Tiene Si que el quemarse profesor la evaluación de aporta, desempeño, si el obligado. profesor aporta 2/3 partes en términos de su competencia, en términos de su planificación de clase, que vale 15, en términos de la supervisión de su director. La planificación no me puede fallar porque eso depende solo de él. Claro. Entonces, claro, ahí tiene que sacarme 15. claro. Bueno, Ahí no puede venir con 2/3 partes. Yo quiero Depende, preguntarte a ti, No, el mejor especialista, ¿cuál es tu cardiólogo? Mi cardiólogo. Sí. La doctora Laura Bueno, Rodríguez. tu cardiólogo seguro que no sacó 100 puntos en todos los exámenes de la No, universidad. no, Entonces, no, por muy favor, difícil. Pero oiga lo por que me- favor, oiga lo que me yo lo que te refiero. quiero decir es que hay Oiga. factores incidentes. Sí, pero oiga. ¿Y qué es lo que se ha planteado? Que al maestro que esté entre Que está un tema 65 y social. 70 Sí. tiene apenas un 7% como estímulo para que siga mejorando, Sí, pero- a partir de lo cual se califica Entiendo con perfecto. 17 y demás, O sea, que lo que queda muy bueno. Que en la el puede evaluación hacer no la es perfección, puramente de maestro. conocimiento. No es de Pero es conocimiento, que usted no no es puede- una prueba de usted- conocimiento usted- y es una ignorancia plantear que un profesor que saque 67 y que se quemó, porque no es una prueba de conocimiento, Melania. es un tema de evaluación en el terreno. Entiendo que lo que- falta tienen que verlo como comunicación tal. y Yo explicación. puedo- Sí, a le la falta. sí. Tanto al ministerio Es verdad. que quiso vender eso, Claro. como la propia DP, que ninguno han salido. Sí, el que ha sí. salido a defender eso, porque yo soy responsable. Melania. Y yo no voy a caer en el populismo de premiar a un ineficiente. Melanio, No. podríamos decir que un maestro que saque 65, amparado en eso, Es que no saca 25, pero- es una acumulación de un perfecto, puntaje, pero que Cristian. acumula No es 65, que saque. pero perfecto, que acumule 65, si es el término que le gusta. Un maestro que acumule 65 puntos. Te voy a hacer una analogía. Trae un profesor de Harvard, Sí. doctor en ciencias básicas, y colócalo en el hoyo de Chulín en una escuela. No, con no, todas no las se va a dificultades. partir, se quema. Sí, Pero no me vengan ustedes con pero- los escrúpulos de María Gargajo. Aquí hay un problema Pero- serio. Aquí hay una mala educación en que los propios maestros son víctimas, no victimarios, porque ve a ver la formación que dan las universidades a los docentes. Ahora, O sea, en el pero examen, es todo el sistema. todo el sistema. Pero entonces, no me digan Melanio, ustedes pero- que estamos calificando. Melanio. No. En el 2010, cuando yo entro a educación, se daban 450 horas de clase, un estudio internacional. 450. En Japón daban 1.200 horas al año. Y yo me planteé en la gestión llegar a las 1.000 horas de docencia, en calidad y cantidad, ¿eh? O sea, no solamente tener las horas y tener a los niños en actividades curriculares, cocurriculares, no mirándose el ombligo. Que en algunos casos pasó y fue mi crítica con la jornada extendida. Y esta gente hablaron de llenar de contenido la jornada extendida y la han perdido. Entonces, las horas son fundamentales. La interacción de esos niños son fundamentales. Entonces, ¿qué yo hice en el 2010? Porque es un problema de cultura. O sea, cumplir con su hora o su calendario de clase es un deber, pero nosotros estimulamos
aquellas regionales que llegaran a las 1000 horas, porque es un proceso. Melanio, pero- Melanio, Partimos no quiero ese 450, llegamos a 700, los que llegaban a 1000 fueron estimulados para que pero ahí es que el vamos. ser humano necesita ser estimulado. Pero que nadie Y a está- ese profesor que está en el umbral entre 65 y 27, llegando a bueno, entonces tú tienes que estimularlo para que mejore. Pero tú- Se manda Melanio, a estudiar usted escuchó y lo que se le usted- pone Melanio, un Melanio, usted incentivo. escuchó lo que usted dijo. A una gente que está llegando a bueno, que no es bueno, que está llegando a bueno, tú estás pagándole dinero extra. Por eso es que el dinero de la educación no rinde. Está el bueno de Melanio, Harvard, dentro porque de tú esa crees que todo evaluación, depende del Ahora usted le maestro. Dentro de paga la esa beca evaluación, para que llegue a también hay bueno, una- usted le facilita el Pero vamos camino. También hay una ahora, valoración de los Económicamente. estudiantes. acabando ¿A qué el se tiempo. refiere? Hay una valoración, Los sí. estudiantes también Estamos se evalúan monotemáticos, dentro de ese ¿eh? desempeño Sí. a los profesores. Sí, todavía no se puede hacer la evaluación porque se entiende que un niño de la primera etapa inicial no tiene las condiciones para evaluar a sus maestros, pero los de media a futuro deberán también evaluar a sus maestros. Y las pruebas diagnósticas de tercer y cuarto grado deben ser un elemento también para evaluar a ese maestro. Si se demuestra que esos niños en los primeros 2 ciclos de primaria reprueban, entonces el maestro tiene también, se le va a poner una calificación mala. Si tienen buen resultado, entonces podrá mejorar ese elemento que es 1 de 5 de su desempeño. Así es. Creo que lo que usted ha explicado es correcto y se entiende. Evaluación de desempeño, no de contenido y calidad educativa. Así es. Es cosas totalmente diferentes. Entonces, vamos a cambiar un poquito de tema, porque ya nos queda poco tiempo. A ustedes lo están acusando de violar la ley electoral, porque han dicho que ¿Quién son ustedes? el PLD, Ah. sí, el PLD. ¿Usted renunció? No, Cuidado. no, lo que quiero Pues saber. estaban en el sector Porque educativo. el colectivo al que usted No, porque pertenece puede más ser, importante. puede ser que algún compañero haya salido de la raya. No. Porque ya han anunciado que van a escoger el candidato este año y eso viola la ley electoral. Tú ves, por ejemplo, pregunté quién, no, el PLD no ha decidido eso. ¿Y de dónde salió eso? En su última reunión hay gente que quiere. Pues el que día se lo haga publicó en rápido. primera plana ayer. Y yo llamé a un amigo, un periodista, un amigo común, un amigo. y le dije, fulano, eso no se ha aprobado, eso está pendiente de discutir. Hay una ok. propuesta sobre la Una mesa. propuesta. Hay dentro del ¿Quiénes partido auspician eso? sectores que quieren que resolvamos rápido. Y yo digo lo siguiente, vísteme despacio. Que tengo prisa. Que tengo O sea, prisa. usted favorece que se coja en el ni momento de la tan demanda. rápido como el 2025, ni tan tarde como el 2027. Coño, está buena esa. Pero el 2027 el que manda la ley, ¿no? A la ley, sí, exacto. Sí, pero el PLD será ingenioso para escoger su candidato sin violar la ley. En el caso de Abel se escogió 2 años antes. El año pasado. Y en el caso anterior también se escogió 2 años antes. Y nosotros podemos perfectamente trabajar en una modalidad que nos permita identificar ese candidato en el año 26. Pero no amagando que ustedes están, para ver si le No, lo dejan. Mire, no, porque es interesante en una situación que implica con un gobierno que, para decirlo en términos populares, se está descacarando. Cuando uno ve la intervención del presidente Abinader en su programa semanal y ahora con el invento de la visita sorpresa, parte atrás, porque Danilo comenzó a hacer desde el principio, él lo viene a hacer 5 años después. Ah, ok. Eso Entonces, cuando uno oye al presidente hablar sobre los zapatos, es lo del gobierno contigo. sí, Ok. ese visita sorpresa Visita parte 2, sorpresa, parte dos. atrás. 2.0. No, 1.0 o a lo mejor 0.5. Cuando uno oye al presidente hablar sobre el tema, el tema eléctrico Sí. y los apagones, decir que hay que comenzar a disminuirlo 5 años después del gobierno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Cuando uno oye al presidente, y escuché tu comentario como siempre muy acucioso, muy incisivo pero también acucioso, de que un gabinete de transparencia y lucha anticorrupción ahora va a ser cambiado por un sistema Ajá. para que sea más ágil, Ya, pero- es también una confesión de que han fracasado. Entonces, eso es lo que está en el tapete. La oposición política y mi partido tienen que ponerse a la altura de las circunstancias para poder encantar a la población y decir, aquí hay una opción. Y nosotros decimos, si bien la Fuerza del Pueblo alardea de que es primera fuerza opositora, los pueblos, cuando un gobierno fracasa, miran al último referente. Y el último referente, con muchos logros, son los Me gobiernos le han pedido de perdón, Danilo Melanio, Medina. le han pedido en 20 perdón, segundos, participación ciudadana y los fondos de USAID. Ay, ¿Ustedes mi cómo madre. se sienten ahora al ver eso?
luego de que ellos fueron el martillo que golpearon muchas veces el Que lo clavo. tumbaran ustedes con esos cuartos. Yo quiero, para ser coherente, esperar las evidencias. No he visto ninguna evidencia contundente. No, de que participación sí recibió. Sí, Yo esa he sí. presentado documentación. Bueno, no las personas, porque hay gente que yo respeto. No, me refiero a participación ciudadana. Nunca he hablado de periodismo. Fui a su programa, discutía con ellos, pero no puedo hacer imputación personal. no, Ahora, participación ciudadana, Ellos mismos finjo admitieron. que se comportan como poltrona de toda la verdad, tendrá que dar explicaciones, porque lo que se dice ahí parece al destape de Wikileaks. Ah, ok. Oh, sí, bueno, Melanio Paredes, miembro del comité o los político. Panama Papers. Polo. Miembro del comité, lo dejo por final esa cosita. Caliente. Miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, también exministro de Educación de República Dominicana, estuvo con nosotros esta mañana. Un hombre de Estado. Si Dios lo permite, mañana estaremos de vuelta aquí a la misma hora por Telecentro Canal 13.